escribe a mano, pero al mismo tiempo también elabora un maravilloso, una maravillosa página web donde uno puede seguir el libro a través de unas espirales temáticas, a través de un mapa o incluso a través de mucho material fotográfico, fílmico, etcétera, a lo largo de los capítulos. Cuando uno puede utilizar lo que yo llamo la memoria artificiosa o la memoria artificial, por ejemplo, cómo se desmembra Cuadernos de viaje, que es escritura de inmediatez. ¿Cómo vuelves a eso? ¿Los transcribes? ¿Los has transcrito? ¿Has reescrito? Es decir, la unidad está lograda en el momento en que hay mucha reflexión y además hay una asociación de ideas continuas. Por eso tú vas dando esos saltos, como dices, esas discontinuidades. No hay un relato cronológico, en ese sentido no es un libro de memoria ni un diario. Pero, sin embargo, no es lo mismo, por ejemplo, y podrías comentárnoslo con respecto a, por ejemplo, educación sensorial, que es un estímulo visual, en este caso el fresco pompeyano, que te devuelve a tu infancia o a tu adolescencia. Ni siquiera las grabaciones del Davalú, donde dices que porque has grabado en el momento de ese extremo dolor físico, que si no, la amnesia, evidentemente hubieras escapado de ahí y hubieras olvidado. Sin embargo, aquí hay todo un material de escritura inmediata de aquellos cuadernos. Están puestos, ¿cómo están trasladados? Mira, hay, en lo que ¿No? dices hay dos cuestiones, lo de la metamorfosis. Sí. Tú antes te has referido a mí con el término sabiduría, pero yo no soy sabio. Me gustaría, pero no lo soy. Es decir, soy alguien que siempre ha estado demasiado dominado por las pasiones, como queda muy claro en el libro. Sí que he aspirado a la sabiduría, pero no. Y alguien dominado por las pasiones no puede declararse nunca sabio. ¿Eso qué quiere decir? Que en la gran dualidad de Occidente, por ejemplo, lo que ya Platón que expulsaba a los trágicos de la ciudad ideal, ¿por qué? Por eso. Yo no creo que un hombre pueda llegar a tener una identidad constante, la del sabio, sino creo que lo que un hombre puede llegar a hacer a lo largo de la vida es jugar todos los papeles de la tragedia y de la comedia. Por tanto, yo defiendo la escenificación trágica o tragicómica en ese sentido, porque son nuestras múltiples identidades. Eso te obliga a una especie de metamorfosis continua, porque tú no puedes renunciar prácticamente a ninguno de tus papeles, ni unos ni otros. Por tanto, la idea de metamorfosis tiene que ver con ese continuo juego o búsqueda de esa polifonía de identidades a la que antes me refería, y que en el libro queda pues, constatado múltiples veces. Hay un capítulo por el cual yo tengo una simpatía particular, que es que estaba viajando por el nordeste de Brasil sin saberlo. Me encontré con un pueblecito que se llamaba Barcelona, que no sabía que allá había una Barcelona. Me senté, eran las 12 de la mañana, me senté en el banco del pueblo, un pueblo miserable. Había una iglesia, la placita estaba limpia, y llegó un señor negro, que yo calculé que era más o menos de mi edad, y nos sentamos y estuvimos prácticamente una hora mirándonos uno al otro, sin intercambiar palabras. Él de Barcelona, yo también de Barcelona. Y yo, entonces, inevitablemente yo pensé, bueno, es que yo podría ser tú y tú él. Este juego de miradas en el libro se produce continuamente, presente, en el pasado, los pintores bizantinos, en todo. Por tanto, una de mis obsesiones ha sido siempre esta, ver toda la potencialidad de identidades que puede haber en uno. Y a eso es lo que yo llamo conocimiento, pero no sabiduría, porque sabiduría es alcanzar un estado que es más para mentalidades que yo no tengo. Mentalidades, por ejemplo, el que alcanza la belleza en sí en el discurso socrático, el budista, pero yo no la tengo porque podría estar esperando la iluminación budista, pero de repente algo me haría alejar de esa iluminación, por tanto no la tengo. Esto por un lado. Por otro, en cuanto a la construcción del libro, yo creo que fundamentalmente es una lucha con la memoria.
Yo no tenía cuadernos, no tenía cuadernos escritos. Cuando me puse a hacer el libro tenía 33 cuadernos de viaje, pero con anotaciones, muchas veces crípticas, por ejemplo, el nombre de un restaurante en Honduras, nombres que me llamaban la atención, conexiones, pero que un lector desde fuera no hubiera entendido nada. Solo alguna cosa estaba redactada, pero no estaba. Con lo cual el libro, todo él es material hecho en esos años, a excepción de una mini novela que coloco dentro, llamada Noche Transfigurada, que es el último año de la vida de un adolescente, escrita realmente cuando yo era muy joven. Y que, abandonada, reencontrada, vuelvo a utilizar aquí con ligeras reformas, pero lo digo en el propio texto. El resto es todo hecho en estos años, y de ahí la explicación de que estuviera tan obsesionado con la idea de hacer algo militante, porque quería unidad de estilo. Si esto mismo lo hubiera hecho en 20 años, se hubiera notado esa dispersión. Ahí quería esa unidad. Pero fundamentalmente es esta lucha con la memoria. Y ahí es donde podemos distinguir claramente la memoria pasiva, que es la de los recuerdos que nos van tomando de una manera muy arbitraria y cuando les da la gana, y la otra que sí es cierto que en el momento en que tú haces toda una estrategia de captura de los recuerdos, eso también funciona. O sea, es verdad que en estos 7 años yo hice una recaptura de cosas impresionantes que amigos míos, familiares, etcétera, no recordaban absolutamente nada, porque entonces se actúa por analogía o por lo que Baudelaire llamaba correspondencias, una cosa te lleva a la otra. La literatura siempre ha sido eso. El propio Baudelaire ya decía que el poeta es el maestro de la memoria. Y aún me gusta más una definición que dio un poeta ruso del primer tercio del siglo XX, Osip Mandelstam, que dice: el poeta es el maestro de los ecos, que es muy bonita, porque en el fondo lo máximo que puedes hacer es ir de eco en eco, de eco en eco, de eco en eco, sabiendo que el sonido originario nunca lo vas a escuchar. Pero a medida que vas, digamos que la red de ecos es más tupida, más cerca te parece estar de ese sonido originario. De ahí que el sonido originario siempre esté delante y el origen siempre esté delante, que es una de mis convicciones filosóficas, que la patria está delante, no atrás. Buscamos el origen, buscamos el sonido originario, pero no lo buscamos en un ejercicio de nostalgia. En mi libro yo creo que no hay ni una línea de nostalgia, lo buscamos como un viaje hacia adelante. Y otro caso que a mí me ha parecido prodigioso dentro de, digamos, de esta poetización que hay en Visión es este caso especial, vamos a llamarlo, de palindromía, es decir, de recorrido inverso. Ese momento en el que descubres, tras la muerte de tu padre, esa caja de Casa Landa con 20 carretes que no habían sido nunca revelados, que los llevas a revelar 50 años después, que están curiosamente y por azar, perfectamente, y además es un recorrido inverso desde los 7 años hasta el día del nacimiento. Y hay una descripción, Rafael es un exfrasta, es decir, un descriptor maravilloso. Va describiendo las fotografías que se pueden seguir después en la web. Uno puede ir allí y va viendo muchas de estas fotografías que están colgadas allí en la web creo que es en la página tuya, un acantilado. Sí. Precisamente creo que es un hallazgo, es no ya solamente la circularidad del tiempo, la discontinuidad, el que ahora aparece el año 78 y luego aparece el 2005, sino precisamente ese recorrido que convierte, es como una inversión de lo que la mentalidad romántica diría de la cuna a la tumba, pues al contrario, de la tumba a la cuna, nacer entre gusanos y polvo y morir en el seno materno, ¿no? Es decir, creo que es otro caso
Pero fíjate que aludiendo al intento de evitar la nostalgia, que parte de esa idea de que mi madre encontró esta caja con rollos no revelados. Mi padre era fotógrafo aficionado, pero muy buen fotógrafo, y ahí misteriosamente estaban ordenados, era muy puntilloso, y los carretes aquellos que se escribía, estaban ordenados en sentido inverso ya. O sea, yo me limito a seguir el orden que realmente había. Entonces, ese orden lleva hacia mi 0 años o hacia mi primer minuto. Pero fíjate que ese capítulo, como el resto del libro, está todo él conjugado en presente. Claro, esta fue una opción literaria para mí muy importante. O sea, yo escribo en presente cuando tengo 30 años, cuando tengo 2 años, cuando tengo un mes o cuando estoy evocando lo que puede pasar dentro de 200 años. Es un presente continuo, de manera que el pasado y el futuro quedan integrados en ese presente. Claro, si no es así, uno cómo puede describir, como se describe en el libro, la salida del vientre de su madre. Yo la describo en presente. Entonces, todo el libro está conjugado en presente porque de ninguna manera yo quería ese ejercicio hacia el pasado. Por eso yo me he negado cuando en los periódicos después de la publicación del libro siempre he dicho, no es una autobiografía, no es unas memorias, no son diarios. Hay muchas variaciones genéricas, pero si algo hay que considerar en cuanto a la llamada literatura del yo que yo pudiera aceptaría la palabra autorretrato. Un autorretrato con la época en el fondo. Pero autorretrato, un pintor se hace un autorretrato en diversos momentos de su vida. O sea, yo no partía del hecho de hacer unas memorias, y no lo son de ninguna manera. Y ese autorretrato tiene que ser necesariamente, vamos a decir en términos pictóricos, en técnica de claroscuro, ¿no? Me refiero, para poder captar la ambigüedad de nuestra propia naturaleza. Es decir, hay páginas también muy interesantes en Visión donde confrontas esta idea tuya del autorretrato verbal con otros retratos pictóricos o no, de cabeza cortada o con cabeza cortada. Ahí, por cierto, hay unas páginas donde vas describiendo todo el proceso de la elaboración del retrato que te hizo Hernán Cortés. Sí. Bueno, gaditano y conocido. Gaditano, que es verdad. Y conocido, Cortés, muy conocido, ¿no? Sí. Incluso de cuerpo entero y sin cuerpo, es decir, nos hablas de las resonancias, nos hablas de las gammagrafías, hablas también de escáneres, etcétera, e incluso un capítulo especial que a mí me ha parecido muy logrado y muy interesante, retratos de cuerpo herido, ¿no? O con cuerpo herido. Porque, como has dicho anteriormente, efectivamente la herida es como una ventana abierta al mundo, es decir, por la que uno puede evidentemente conocerse. Es, como te digo, el claroscuro, es decir, el no. título ya evoca ese claroscuro y luego también ese vaivén continuo porque es esa sucesión de 4 capítulos, retrato con cabeza cortada, que es el juego del retrato de Hernán Cortés, retrato de cuerpo entero y sin cuerpo, retrato de cuerpo herido y el rayo negro van avanzando en el cuerpo, pero fíjate que el que viene a continuación, llamado entraña, entonces pasa del cuerpo a las entrañas de la tierra, y entonces hay ese viaje por los volcanes y por los metros de las grandes ciudades. De Moscú, por ejemplo, pero que parte del propio cuerpo. Entonces, claro, es continuamente la idea macro, microscópica, ¿no? Y en el ensayo Aventura, una filosofía nómada, definías allí al hombre como animal nostálgico, en el sentido en que tú empleas la palabra nostalgia. Es decir, el hombre está siempre a la búsqueda de algo perdido en un horizonte desconocido, ¿no? Peregrinando, por tanto, como un nómada por el mundo. Luego, en El cazador de instantes, nos dices
que hay que viajar siempre con el cuerpo o la imaginación. Hay que adentrarse en tierra de nadie, estar de paso, detenerse, es condenarse. Y ahora en Visión nos propones un epitafio muy lacónico, viajó. Nos propones un lema, navegar es necesario, vivir no, que es un lema que procede de Plutarco, de la vida de Pompeyo, que lo utiliza luego la Liga Hanseática, y es muy interesante la propuesta personal de interpretación que hace Rafael en una dirección, pues por ejemplo, completamente distinta y opuesta a la que hace el futurismo de D'Annunzio, o incluso pues ciertas ramas del fascismo italiano. Es decir, nos propones un grito en Visión, el mundo cabe en una maleta, y por último una certeza: si hubiera permanecido siempre en la misma ciudad, no estaría en condiciones de recordar absolutamente nada. Por tanto, viajar es lo que, digamos, nos da el pasaporte para poder entrar y habitar esa casa deshabitada de la que tú hablas en el libro, ese punto ciego donde todos los universos simultáneamente, todo lo que está dentro, todo lo que está fuera, es asible. Yo lo tengo comprobado. La gente que queda instalado en un solo escenario, sea el que sea, no recuerda. No recuerda. El que no se mueve, la Biblia ya lo propuso eso. A quien el padre abrazó era el hijo pródigo, no el que se quedó en casa, ¿no? Entonces, toda persona que se instala, o sea, ¿por qué estamos tan rodeados de muertos vivientes en nuestra sociedad y de apáticos? Porque es gente que no tiene ningún interés en realizar esa operación de descentramiento que antes he indicado. Están instalados en su comodidad, en su seguridad, en su estabilidad, en su pequeña parcela, del tipo que sea, profesional, sentimental, política, lo que quieras, y eso no produce ningún dinamismo, ningún descentramiento, y con el tiempo no produce ninguna memoria, ninguna. Por tanto, sí que creo que es así, pero de las frases que has dicho, yo me quedaría además con otra en la que creo mucho, y es que es como si naciéramos con la mitad de la frase escrita y nos pasamos la vida intentando escribir la otra mitad. O sea, el sentido nostálgico que has indicado, de animal nostálgico, es en ese sentido. Es como si tuviéramos una oscura intuición de que ha existido una frase entera y buscáramos a lo largo de la vida esa otra mitad de la frase. En castellano y en algún idioma hay una palabra que a mí me gusta mucho, pero que está casi en desuso, pero que es muy bonita, que es entereza. Tener entereza. Tener entereza es esa especie de tendencia a recuperación de la unidad, de la integridad, que sería, entonces ahí ya podríamos hablar mucho, la unidad con el entorno, la unidad con la naturaleza, la unidad del amor, la unidad erótica, la unidad cósmica. Ahí hay diversos frentes a través de los cuales uno busca intentar construir el resto de la frase. ¿Y tú definirías Visión como una especie de terapia contra la normopatía? Es decir, normopatía define en Breviario de la Aurora Rafael, es la patología, la enfermedad de los normales que acusan a los otros de no serlo, ¿no? Hay una amplísima galería de los otros. En el libro primero, a mí uno de los que realmente me enganchó desde el primer momento fue El Inocente, Frank. La historia de Frank es conmovedora y además aleccionadora. Este nuevo Empédocle, digamos, ¿no? Es decir, con ese final de integración en el todo, etcétera. Pero hay muchos más. Ulises Santamaría es otro personaje interesantísimo. El mendigo anónimo, aquel que te dio la torre de ajedrez en Barcelona. El doble, él está hablando, bueno, pues de aquel negro de la Barcelona de Brasil, o del que no quería
ser sacado, rescatado de su condición de muerto, o también el mendigo Rafael de frente a la Plaza de la Concordia en París, también es muy interesante, ¿no? ¿Tú crees, o incluso otros dobles mucho más, digamos, sutiles, por ejemplo, tu amigo Manasso, el alquimista, el hecho de que vayas tú a visitarlo en tu cumpleaños, yo creo que también es una especie de esos hilos invisibles que te unen. Creo que la cosa va por ahí, ¿no? Se podría entender contra los adoradores del yo, visión desde el fondo del mar como un tratado, por decirlo de alguna forma, contra la normopatía. Para mí catártica ha sido, porque pasarme 7 años escribiendo eso, solo dejar de escribir y soltarme ya ha sido catártico, ¿no? La terapia. Pero lo explico en el último capítulo. El libro tiene 94, pero claramente hubiera podido tener 93. En el último capítulo trato de explicarme por qué he escrito el libro. Y bueno, la conclusión a la que llego es que he intentado, a través del ejercicio del libro, intentar liquidar en lo posible los intermediarios. Los intermediarios que había pues en relación a la vida, fundamentalmente los que yo había creado, los que yo había fomentado, etc. Por tanto, ¿los he liquidado o no? Bueno, en parte creo que sí, en parte no, porque es muy difícil, ¿no? Pero sí que al menos para mí ha tenido un cierto ejercicio catártico. Y por último, por parte mía, después abriremos un breve turno por si quiere la sala preguntar. Para mí, Visión es un ejemplo portentoso de que es posible recuperar lo sagrado en el sentido de las Heilige de Hölderlin, desde el ámbito de lo estrictamente secular, con ese equilibrio del que ya hemos hablado entre razón y enigma. No obstante, al margen de encontrarlo en la escritura de Rafael, ¿podría realmente, y entronco con lo último que has dicho, verse lo sagrado alguna vez realmente libre de intermediarios? Dioniso, el enigma, el otro, venció ciertamente al Teómaco Penteo, pero no acabó por claudicar ante Pisístrato, el inventor de las grandes Dionisias, el gran domesticador de la fiera. Yo creo que lo sagrado es una experiencia siempre abierta. Es lo que los ingleses llaman work in progress. El tema es cuando, a través de los sacerdotes, a través de los dogmáticos, a través de los teólogos, esto que es un proceso espiritual de cada uno, y de cada uno en su conexión con esa mitad de la frase que quiere construir, en su conexión con el mundo, el problema es que cuando eso cae en manos de los dogmas de los teólogos, de los filósofos, de los profesores, de los sacerdotes, entonces sí que se convierte en un formulario y se convierte en una doctrina. Pero cuando lo sagrado está transformado en una doctrina, deja de ser sagrado para mí. Tiene que ser algo vivo, algo personal, algo a lo que tú te lanzas a través de tu propia experiencia. Pero el primer tour operador, por ejemplo, cuando hablamos de iniciación y del viaje como iniciación y pensamos en los modelos griegos, por ejemplo, en los mitos eleusinios, la vía sagrada, esa que recorre en diagonal el ágora de Atenas, los 22 kilómetros, yo creo que es la primera autopista de tour operador. Es decir, era la institucionalización del misterio, es decir, de lo enigmático, ¿no? Claro. Bueno, pues yo doy las gracias a Rafael por haber tenido la atención de estar aquí con nosotros y de responder a las preguntas que he ido formulando. Y como creo que se ha abierto pues un abanico amplio, ¿no?, temático, de interrogantes y de cuestiones, si en la sala hay alguien que tenga interés en hacer alguna pregunta, pues este es el momento, ¿no? Es el momento del horror vacui, del horror al vacío. Ahí está. ¿Se me permite una pregunta? Primero quiero dar las gracias a la organización y a usted por estar aquí.
En segundo lugar, quiero pedir perdón porque es la primera vez que a la que acudo y no conozco el orden normal de la audición, por así decirlo. Una pregunta que me ha surgido mientras usted hablaba y que me gustaría que se resolviese. Me ha gustado mucho, sobre todo cuando usted ha comentado que somos una oración a medio escribir. Y es que, en cierto modo, me siento muy atraído hacia lo que usted le queda por decir más que hacia lo que ha dicho. Su obra me gusta mucho, pero tengo la fe en que le queda mucho por decir. Entonces mi pregunta es relacionada sobre si habría que valorar la obra, el autor, no la obra, el autor en lo que le queda por hacer más que en lo que ha hecho. Sí, fíjate que hay, mira, das en el clavo en todo un capítulo que hay en el libro, que es se llama Museo construido sobre arenas movedizas. Y es un capítulo muy largo también, en el que planteo un museo basado en lo que acabas de decir tú, un museo en el cual lo importante no es la obra que ya se ha hecho, sino aquello que se podría hacer. Por tanto, yo no tengo ninguna duda que lo importante es lo que está por venir. Porque si no, si tú eliminas todo lo que es el campo de la expectativa, del deseo, de la espera. En el libro se habla mucho de la ambigüedad de la espera, que Guillermo conoce mejor que yo, porque en griego espera y esperanza era elpis, la misma palabra, y que nunca se supo muy bien si era buena o era mala, ¿no? Ni aún lo sabemos nosotros, ¿no? Porque la caja de Pandora, cuando se quedó en el fondo, no hay manera de discernir si es una buena cosa o una mala cosa que se quede. O cuando Prometeo dice, les di a los hombres ciegas esperanzas, tampoco sabemos si es muy bueno o malo. Pero en cualquier caso, yo pienso que mantener el deseo es muy bueno. El deseo. Que el momento en que provisionalmente podemos perder el deseo, pero el momento en que perdemos establemente el deseo, aunque técnicamente no lo estamos muertos. Y hay muchos, hay mucha gente así. Es lo que antes he llamado muertos vivientes. Que es la apatía, la no pasión. ¿Y no se siente desnudo después de haber... Hay un ruido aquí que casi me impide. ¿Se puedes gritar un poco? Que si no se siente desnudo después de haber escrito este libro. Es que si no te sientes desnudo después de haber escrito Visión. Vaya cosa, ¿no? Te puedo leer. Te voy a leer algo que recibí anteayer de una vieja amiga que, por lo visto, a ver si lo encuentro. Esto sí que es una exhibición de tecnología. Pero, por lo que dices tú. Ella se llama María del Mar Arnús, es una crítica de arte, dice: bravo Rafael por tu magnífico autorretrato, un trabajo de cirujano impresionante, mi más sincera admiración y gratitud. Me ha impresionado mucho la elegancia con que tratas algunos temas, el rey de los saltos. Tu relato me ha acompañado este mes de septiembre tan caluroso aquí en Comillas y lo he disfrutado en todo su esplendor. Ha sido una fuerte sacudida a mi memoria adormecida que me incita a continuar con Mi paraíso perdido. Paréntesis, mi abuela también era una encajera de bolillos prodigiosa, algo que se cita en el libro. Y ahora, ¿cómo lo llevas lo de ir por el mundo con el alma desnuda? Lo leo porque es exactamente lo que este otoño... Yo lo llevo muy bien, no tengo el menor problema. El menor problema porque ha sido un desnudamiento de alma que a mí me ha sacado carga. No, creo, pero hay que leer el libro, creo que he intentado evitar en todo momento la obscenidad, o lo que ya los griegos entendían por obscenidad. He intentado evitar eso. He intentado evitar lo que es una especie de ritornello sobre tu ombligo. He intentado evitarlo, por eso uno de mis principios continuos en el libro
solo se puede conocer a través de los otros, de lo otro, de los otros. El alma desnuda, bueno, el alma debe ser como una cebolla que va teniendo capas, va sacando capas, pero siempre queda mucha. Siempre queda mucha, es el iceberg, ¿no? Por más que ahondemos en la montaña del iceberg, realmente queda muchísimo por decir y por averiguar. Pero digamos que para la situación en la que me encontraba a mitad del libro, que os debo confesar que no sabía qué era lo que tenía entre manos, porque estaba con muchas páginas, pero no sabía a qué pertenecía aquello. Sabía que no era de ningún género en concreto, pero no pertenece. Pues, y para lo que es el país, ahora me refiero a España, que arriesgaba mucho con este libro y que me podían pegar cada palo brutal, pues puedo estar relativamente contento. Yo creo que sí. Sí, porque era un libro que es cierto que, sin embargo, como ningún libro previo, exponía muchos flancos desnudos, eso es cierto. Pero no sé si lo conseguía, pero uno de los criterios era intentar evitar la obscenidad, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias por su presencia y hasta la próxima, ¿no? Nos veremos pronto.